Buenas, yo soy Raúl Salado y esto es Tercer Tiempo. Muy buenas, estamos aquí después de bastantes meses en un nuevo programa aquí en Tercer Tiempo y hoy estoy muy acompañado. Estoy con una persona que es especialista en el Girona. Estoy con David Culey, ¿qué tal? Buenas, Raúl, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, quería agradecerte por haberme invitado a tu programa y nada, con muchas ganas de hablar de fútbol, pero sobre todo también del Girona, que bueno, traigo bastantes cositas para hablar. Así me gusta, así me gusta. Pues nada, David, el placer es mío tenerte aquí. Ya ves, ha hecho spoiler David, vamos a hablar del Girona, así que tenemos por aquí. Ahí lo veis, la camiseta del Girona, que me he preparado ahí un poco en el setup, ¿no? Así que, David, si te parece, vamos a empezar hablando un poco de, bueno, de la situación, ¿no? En general, así para romper el hielo. ¿Cómo ves tú al Girona ahora mismo? Bueno, al final vemos un Girona reconocible y diría prácticamente diferente al de la primera vuelta, porque sí que es cierto que al final el Girona de la primera vuelta era un equipo, por así decirlo, aún en construcción, con una plantilla muy desequilibrada, con piezas que todavía tenían que encajar. Y no obstante, este año, este 2026, estamos viendo pues a otro equipo totalmente diferente. Ya son 4 victorias en este año, que se habla poco, Mm. 11 goles marcados y 7 goles encajados. 7 goles encajados de los 40 totales, que eso dice mucho de la mejora defensiva que ha tenido el equipo de Mitchell. Y al final, pues parece ser que Mitchell ha dado con la tecla. Al principio, pues se dudaba un poco de su continuidad y de si podía dar solución al proyecto. Y al final, pues parece ser que con la confianza de Quique Cárcel y con toda la dirección deportiva, pues parece ser que han tirado para adelante el rumbo y parece ser pues que ahora estamos viendo a un, como he dicho, a un Girona más reconocible, Mm. con quizá otras aspiraciones que bueno, en la primera vuelta pues sí que es cierto que costaba mucho mirar para arriba y el equipo no conseguía salir de la zona roja, y no obstante este año pues parece ser que con 2 victorias seguidas pues ya te puedes meter a Europa, pero bueno, el caso es que primero hay que asegurar la permanencia, asegurar los 42 puntos que recalca Mitchell, que al final eso es lo importante para el club, para la estabilidad en primera división, y al final, pues, si el juego da y si los puntos dan, pues luego ya se pueden pensar en otros objetivos mayores, ¿no? Pero al final la prioridad es la que ha dicho Mitchell, Claro. 42 puntos, permanencia, y parece ser que el equipo va en buen camino. También hemos visto mejores versiones de futbolistas, ya sea el caso de Siankov, Lemar, Vitor Reis, sobre todo, que al principio pues se veían un poco las costuras defensivas, que pecaba de errores de juventud, y no obstante, pues en esta segunda vuelta, en este segundo tramo de la temporada, pues se ha erigido como uno de los líderes defensivos junto a Daley Blind, ¿no? Y al final, pues esto también ha servido para redirigir al conjunto de Mitchell en otra situación. Y bueno, parece ser que lo que parecía pues bastante imposible en la primera vuelta, parece ser que ya es más probable del el hecho de conseguir la permanencia pues de cara a... Muy bien, David. Sí, de hecho te iba a comentar porque desde el principio de temporada a este inicio de año, casi espectacular. Yo no sé si han sido los fichajes o qué ha sido, pero ha habido un lavado de imagen, ¿no? Y el equipo parece otro. No sé cómo lo ves tú eso. Sí, bueno, puede ser también los fichajes y bueno, al final el fútbol trata de sensaciones, el fútbol es muy resultadista. Pero bueno, al final Michel lo dice en cada rueda de prensa, más allá del resultado, lo importante son las sensaciones del equipo. Y bien es cierto que en la primera vuelta el equipo no transmitía pues esta sensación de competitividad, de luchar cada balón. Se notaba un equipo muy frágil y al final pues parecía que jugar contra el Girona eran asegurarte 3 puntos fáciles, ¿no? Ujú. Y al final, pues en esta segunda vuelta la cosa ha cambiado, ¿no? Y al final, pues parece ser que las cosas vienen más de cara al final, estos sensaciones, pero al final creo que los fichajes también han hecho mucho, ¿no? El hecho de que viniera Fran Beltrán, una pieza esencial en la base del campo, Sí. al final pues ha dado muchos frutos.
porque al final desde Alex García no se había visto un jugador igual, un perfil que te aportara pues control de balón muy posicional y te aportara también pues este paso hacia adelante, ¿no? Hacia el aspecto ofensivo, que recalcar que también era una de las cosas que le faltaba al equipo rojiblanco. Y al final pues parece ser que, bueno, con las piezas que han ido trayendo pues en este mercado de invierno, pues parece ser que el equipo pues ha ido mejorando y al final pues los resultados han dado su fruto. Totalmente, la verdad que han dado con la tecla, como tú bien decías. Y te quería preguntar por la reciente victoria ante el Barça. No sé si pudiste vivirla allí en el estadio, no sé si estuviste. Sí, 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 Estuviste en el estuve en el estadio. campo y la verdad fue ¿Qué una tal? locura. ¿Cómo se vivió Sí. aquello? Bueno, aquello fue, más allá de ganarle a todo en Barcelona, pues el hecho de haber remontado un partido que parecía complicado al final, pues tiene mucho honor. También el hecho de haber superado tácticamente a uno de los mejores equipos del mundo tácticamente, pues al final creo que también da mucho valor al trabajo del equipo y un poco a la sintonía que lleva actualmente el equipo de Mitchell, ¿no? Bueno, como te comenté, fue una remontada bastante épica, fue la cuarta temporada, o sea, fue la cuarta remontada, perdón, Remontada. en la temporada, la segunda que termina en victoria junto a la de la Real Sociedad. Y al final, pues bueno, fue un partido en el que todos los jugadores, incluso los que salieron desde el banquillo, ofrecieron su mejor versión. La verdad que, bueno, fue un partidazo. Pero bueno, si me tuviera que quedar así con un jugador puntual, pues quizá podría ser Fran Beltrán o Daley Blind. Especialmente Daley Blind, Sí. porque la salida de balón del Fútbol Club Barcelona fue la mejor de la temporada y al final una de las cosas que el Girona más sufría, que tenía como punto rojo para mejorar, era la salida de balón, porque, bueno, con Gazzaniga sufría mucho, Claro. tenía muchos errores en la primera fase de construcción, a veces le costaba goles y puntos, y al final, contra el Fútbol Club Barcelona, se vio una salida de balón impecable. Daley Blind estuvo excelso en la presa de decisiones, estuvo acertado, diría, al 100%, y junto a Vitor Reis, pues tuvieron al margen a los delanteros del Barcelona. Y muy importante, que esto para mí es lo clave, superar la presión asfixiante de Rafinha, Sí, que sí, al sí. final pues es uno de los jugadores, junto a Dembélé, que es el que más presiona. O sea, yo cuando vi que estaba allí en la frontal del área a punto de saltar a la presión, digo, madre mía, Metía miedo. que arriba porque este nos la coge y mete gol, ¿no? Pero al final fue una salida de balón muy impecable. En líneas generales el equipo estuvo muy bien y al final pues fue una victoria que muchos no se esperaban bueno, por el contexto del rival en Copa contra el Atleti, Sí, pero al final fue una victoria de mérito y muy merecida. totalmente, totalmente. Pues David, ahora que has dicho el tema, has mencionado a Gazzaniga, quería también recordar el tema de Ter Stegen, que no sé cómo lo habéis vivido allí, pero ha sido complicado, ¿no? Llega en invierno, juega un partido creo que es y se lesiona. Entonces, Sí, ¿cómo lo ves sí, tú sí. eso? Bueno, jugó dos partidos, ¿Dos el fueron? día del debut ante el Getafe. Sí, y luego al siguiente fue el del Oviedo, la única derrota en este año, para ponernos en contexto del Girona. Al final solamente fueron dos partidos y bien es cierto que, bueno, fue una decepción grande porque al final había mucha ilusión depositada en el alemán. Al final parecía improbable o imposible de que pudiera venir un portero de talla mundial como el de Mönchengladbach. Y al final, pues bueno, al final te podría ofrecer una mejor salida de balón que Gazzaniga, ¿no? Y al final, pues bueno, bien es cierto que fue mala suerte lo del tema de la lesión, porque al final, pues, Marc-André vino a Girona en busca de minutos para ir al Mundial, ¿no? Mm, Pero bueno, al final llevamos arrastrando una serie de lesiones que, bueno, si son una o dos, pues puede ser así mala suerte, ¿no? Problema de preparación, pero al final el equipo viene arrastrando ya desde la temporada pasada, cuando entramos en Champions, sí, lleva una racha de lesiones bastante importantes, sobre todo en el solio, que lo tengo por aquí apuntado, que creo que son
5 o 6 lesionados en el Solio, contando entre Ostras. ellos Unagi, Stuani, Lemar, Alex Moreno y otros jugadores que al final estuvieron lesionados del Solio, que al final esto es una cosa que, bueno, Hombre, que preocupa. si dices que son, claro, 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 si son uno o dos lesionados, dices, bueno, falta de preparación, ¿no? Claro. Pero ya si son tantos es que algo está fallando, Y David, no sé, perdona, en este perdona que te equipo interrumpa. está. ¿Qué puede ocurrir ahí? Para que pasen tantas lesiones y encima en esa zona que quizá es casualidad, ¿no? Pero no, claro, no sabemos, no somos aquí médicos, pero es extraño. Bueno, al final, como te comenté, si solo son una o dos, pues dices, bueno, pues puede ser mala suerte, ¿no? Casualidades de la vida. Pero al final, cuando llevas ya más de 5 lesiones en esa misma zona, al final yo creo que es un tema físico, un problema de preparación. Pero bueno, al final lo bueno que nos podemos quedar es que a pesar de eso el equipo ha podido tirar para adelante Sí. y hasta la fecha de hoy, para el partido ante el Celta, el equipo pues ya ha recuperado casi todas las bajas, excepto las de larga duración, obviamente. Pero bueno, sí que es cierto, es un tema que preocupa. Bueno, perdón, me he dejado el Alex Moreno, que al final también es lesionado del solio y es la baja que tiene el equipo, baja sensible para el partido ante el Celta. Y no se espera que regrese hasta mediados de marzo, cuando el equipo juegue Ostras. contra Club Atlético Osasuna en el Sadar. Entonces es una baja muy delicada que ha obligado a Arnau a cambiar de posición a la izquierda y ha hecho también que Hugo Rincón pueda entrar por la derecha, ¿no? Pero bueno, al final son estas cosas que no es como un aspecto futbolístico, no es algo Sí. relacionado con los resultados, pero sí que es cierto que va relacionado con la preparación y obviamente te puede perjudicar en los resultados. Exacto, al final termina afectando pues al futbolístico, quieras o no. Sí. Muy bien, David, pues vamos a hablar ahora un poco de cara a lo que queda de temporada, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Tú crees que se acabará el Girona salvando cómodamente? ¿Sufrirá? Sé que es complicado, ¿eh? Pero no sé cómo lo ves. Sí, porque al final los partidos que quedan son ante rivales complicados y al final, pues en este tramo de liga, cualquier equipo se está jugando algo, ya sea por entrar en competiciones europeas o para luchar para no descender. Y al final, pues cada partido es una prueba de fuego. Bien es cierto que la situación actual del equipo, pues transmite buena sintonía, ¿no? Respecto a la primera vuelta, pues obviamente, como te he comentado, es otra imagen. Y bueno, al final, si las cosas tienen como han de ir, yo creo que el equipo se debe salvar sin problemas. Y bueno, al Sí, final lo importante es llegar a los 42 puntos. Quedan 12, solamente tenemos que conseguir 4 victorias para asegurarnos la permanencia. Pero bueno, veremos si este año la permanencia estará cara o no, porque al final tenemos a dos equipos que están en la cuerda floja, como son Levante y Oviedo, y luego tenemos una lucha, por así decirlo, por la tercera plaza entre Elche, Mallorca, sí, Rayo, Sevilla, Valencia, y al final esta será la lucha que va a marcar pues el rumbo de muchos equipos, entre ellos el Girona, de decir, bueno, pues si encadenas, no sé, 2 o 3 victorias consecutivas, pues esa lucha ya la tienes ganada, sí, ya no sí, sí. tienes que pensar en ello, y ya tienes pues puntos necesarios para la salvación, ¿no? Pero si el equipo va de cadena una mala racha de victorias, o sea, una racha de derrotas, pues al final, pues te vuelves a estar allí en la pela, ¿no? Porque, bueno, es lo que he dicho, que al final, con 2 victorias estás arriba, con 2 derrotas estás abajo, y al Totalmente. final, pues esa zona está bastante caliente. Está muy apretada, la verdad que sí, ¿eh? La liga no sé si es por falta de nivel o por qué, pero últimamente está la parte baja muy Muy juntita, ¿eh? competitiva. También, 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 también. Pues David, la verdad que esto te lo dicen a principio de temporada y no te lo crees. Tema de la Para permanencia, nada. lo veías negro, ¿verdad? Y yo, el seguidor más fiel. Encima, en la segunda jornada estuve en el Estadio de la Cerámica, que allí nos cascaron una manita al Villarreal, que Me acuerdo, sí, sí.
Villarreal es un equipazo, la verdad que me encanta mucho. Y precisamente en ese partido estuve con mi padre y con un amigo que fuimos allí al estadio a verlo. Y bueno, la verdad que las caras, o sea, era segunda jornada, que bueno, quedaba mucha Sí, temporada por delante, pero la sensación que teníamos literalmente era de estamos en segunda. De decir, bueno, al final de la temporada pasada, que nos salvamos con gol de Stuani en los últimos minutos ante el Valladolid, eso ya fue eh, que nos ayudó el de siempre, ¿no? mm, Cristian Stuani. Pero al final, la sensación que teníamos, que ya veníamos también de un partido horroroso ante el Rayo, fue esa sensación de esta no nos salvamos. Y al final, pues vino, no sé si fue bueno, jornada 3 que perdimos en casa contra el Sevilla 0-2, que tuvimos en la misma sintonía, sí. pero luego llegó la jornada del Levante, que no sé si fue la quinta o la sexta, que allí perdimos 0-4. O sea, venimos de empatar a domicilio precisamente frente al Celta, de mostrar una buena versión y de ver a un Banat que se estrenó como goleador. Y llegamos a la cita ante Levante en Montilivi y perdimos 0-4 y el equipo volvió a transmitir pues esa sensación Las dudas. de preocupación, de falta de competitividad, de que veías que el equipo no luchaba cada balón y al final pues aquella situación era muy negra y creo que los jugadores del Girona pues lo veíamos muy, muy complicada, la verdad. Y al final, por eso digo que se tiene que poner más en valor la situación actual, porque al final veníamos de la primera vuelta, que de los 18 partidos de la primera vuelta, diría que 14, 15 o 16 de ellos habíamos ocupado posiciones rojas, ya sea decimoctava, decimonovena o vigésima, Qué locura. y ahora, no obstante, pues estamos fuera y al final esto se tiene que poner en valor. No, no, y no solo fuera, sino que estáis en la 11ª posición, ¿eh? Que, como tú dices, Sí, sí, sí. Al encadenas dos final, derrotas y te vas para abajo, pero hay que tenerlo mucho en cuenta que hace no tanto es que estabas eso, en la zona roja. Y eso... claro, claro. Al final el hecho de encadenar dos victorias pues te permite dar un subidón, pero bueno, también el hecho de pasar por una mala racha pues también te hace mella, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, del Elche, que al Sí. final fue junto al Español de los equipos revelaciones de la primera vuelta y ahora mismo pues está a un punto del descenso que lo marca el Mallorca con 24, ¿no? Creo con 24. O sea que al final esto te dice de lo competitiva que es la liga, la primera división, pero también de que no te tienes que confiar ni un segundo, porque al final puede ser que, por ejemplo, nosotros, ¿no? La temporada 23-24, todo te salga de cara y quizá pues en otra temporada necesites el doble o el triple de ocasiones para, Ya. para matarlas en gol, ¿no? Al final esto va de sensaciones y bueno, como te digo, al final hemos visto un Girona muy diferente respecto al de la temporada, vamos a englobarlo todo, en el año 2025 Sí. que de los partidos que llevamos ahora en el 2026. Al final es una imagen completamente diferente. Sí, 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 sí. Pues ahora quería también hablar del banquillo, David. Quiero hablar de Mitchell. Quería saber hasta cuándo va a dar, digamos, frutos su estancia en el banquillo. Si va a ir el equipo a más, si ya ha llegado a su techo. No sé si podría seguir más temporadas en el Girona o crees que podría marchar, no sé si este mercado o en un futuro, no lo sé. Sobre el entrenador, ¿no? Sobre Mitchell, sí. Bueno, al final Mitchell acaba contrato este año. En las ruedas de prensa que se le han ido haciendo junto a Quique Cárcel, el director deportivo del Girona, no se ha hablado del tema renovación. Bien es cierto que las dos partes han dicho de que sería un buen fruto de que continuaran, ¿no? Pero al final no se ha hablado de ninguna renovación
y salió pues unas declaraciones a Mitchell que, bueno, hicieron alterar a muchos seguidores, pero bueno, al final Mitchell ya lo ha dicho muchas veces esto, en el hecho de decir que le gustaría ir a un equipo de Premier, que estaba aprendiendo inglés. Mm. Bueno, al final yo no lo considero como una indirecta para ir a la Premier, ¿no? Al final, creo que hace 2 años ya lo dijo Mitchell, de que de igual manera que estaba aprendiendo a hablar el catalán, pues estaba aprendiendo el inglés por si le surgiera la oportunidad de ir a la Premier, ¿no? Y bueno, al final el ciclo de Mitchell se va a terminar aquí en el Girona, por supuesto, pero bueno, cuantos más años dure, mejor, porque al final ha sido el mejor entrenador de la historia del Girona, Sin duda. superando incluso a Machín, que ya fue un histórico para nosotros en la primera etapa, en la primera división. Y al final, pues es un entrenador que nos ha dado mucho. Todo empezó pues estando en plazas de descenso en Primera Federación y hemos terminado llegando a Champions. Así que, bueno, no se le puede reprochar nada a Michel. La verdad que nos ha dado mucho y espero que nos siga dando mucho. Sí, totalmente. Y David, vamos a pasar ahora a... Bueno, ya hemos hablado de Mitchell, ahora vamos a hablar de la plantilla. Ya sé que aún falta, pero de cara al curso que viene, me gustaría que me dijeras primero 3 nombres que te gustaría o que podrían llegar, y luego las salidas, que me dieras 2 3 nombres que podrían salir del equipo. Vale. Pues de entradas Bajo tu me punto de gustaría vista, ¿eh? Porque sé que es incorporar, complicado, pero... sí, sí, bueno, basándome un poco en las posiciones que faltan y todo esto, Ujú. un perfil que creo que daría mucho. Y yo cuando lo veo digo, ostras, es el Laviscraft Krejci de Cataluña, ¿no? Sería Mikel Mármol, Ostras. que al final entra al zurdo, robusto, con buena salida de balón y fuerte en el duelo aéreo. Es un jugador que ya estuvo sonando para varios mercados en el Girona y al final sería un jugador que nos daría mucho. Creo que es este año, o sea, en verano, que termina contrato con Las Palmas. Sí. En este mercado de invierno y en el verano de esta temporada ya tuvo el interés de otros equipos. Creo que el Celta estuvo interesado por la posible salida de Mingueza o de Marcos Alonso, creo que era. Mm. Y bueno, veremos a ver si este verano el equipo consigue traerlo. También por el hecho de que Billy Blin probablemente se vaya a ir, porque al final termina contrato este año y puede marcharse como agente libre al Ajax, hacer una última temporada en el equipo donde se crió. Sí. Así que al final, bueno, supongo que si se confirma la baja de Daley Blind, pues se tendrá que ir a buscar un perfil parecido, ¿no? Y bueno, Mika Marmol puede ser una de las opciones. Luego también está, diría Alex Febas, pero bueno, quizá con el perfil de Fran Beltrán ya lo tenemos un poco ocupado. Claro. Y luego otro perfil que me gustaría, pues no tenía pensado, pero te voy a decir uno así, Un fetiche que me tuyo. gustaría mucho por su manera de jugar, no sé. Por decir a uno, por ejemplo, te diría a Jean Virgili. Uf. Que al final el regate, el desborde que tiene, un perfil muy encarador que me hace recordar un poco a Joel Roca. Creo que daría muchos frutos al equipo porque siempre se ha cuestionado pues la falta de ocasiones del equipo, ¿no? Especialmente el día del Sevilla, que nos costó la victoria y 2 puntos, y también el día del Oviedo, que terminamos perdiendo. Pues yo creo que al final Dan Virgili te da ese perfil de encarador nato, de llegar a área o de centrar o bien de terminar la jugada. Y al final creo que también daría mucho al equipo. Me gusta, me gusta. Luego, al apartado de este, bueno, ya han salido pues este mercado de invierno, el caso de John Solís, que bueno, Mm. se pretendía dar como ese perfil de Yangel, ese perfil más físico, más contenido, más posicional, ¿no? Para que nos entendamos. Y al final, pues no ha rendido como se esperaba. Ha tenido, pues, 2 temporadas, dos, tres, en la que
podido mejorar su rendimiento y al final pues se le ha buscado salida en el Birmingham, que desde allí pues hablan maravillas de él, o sea, hablan incluso de el Turella ya de Colombia. Y Sí, bueno, sí. veremos a ver si el Birmingham ejerce la opción de compra o si al final pues vuelve aquí y él sigue apostando por él, porque al final pues, Ojo al el Birmingham, fichaje de John con John Solís y Carlos Vicente, cuidado. Carlos, cuidado que el Que, ataque ya está que servido, lo ¿eh? mismo en la Premier haciendo y todo. Sí, sí, bueno, de hecho vi la clasificación de la Championship, creo que van sextos, o sea, están a Bueno, pocos puntos de la promoción a la Premier, o sea que, bueno, al final el equipo de Birmingham puede soñar con un posible ascenso o playoff y veremos a ver, porque eso también le puede interesar en cierta manera al Girona, porque si el equipo pues consigue ascender a primera, mm, pues puede ser que al final el equipo haga la opción de la compra, ¿no? acción, claro, claro. Sí, sí, sí. Ya, no te interrumpo, David. ¿Qué decías antes? Eh, bueno, otro jugador Sí. que, bueno, se le podría dar salida y de hecho ya se le ha dado es el caso de Yasser Asprilla. Al final ha sido una apuesta muy fuerte sobre un jugador que personalmente tiene mucha calidad, pero al final no lo ha demostrado aquí en el Girona y al final, Mm, pues si no has mostrado tu mejor potencial, pues lo mejor para él y para nosotros es al final que se le busque una salida, ¿no? Y bueno, parece ser que en el Galata tampoco tiene muchos partidos, creo que son 176 minutos de 630 posibles. ostras. Y bueno, al final eso también habla mucho de la competitividad que hay en el equipo turco, ¿no? Al final también con las llegadas de Noah Lang, Mm, Mauro Icardi, pues la parcela ofensiva está bastante, eh, bastante competida, ¿no? ocupada, Que ya. digamos, sí, y será complicado que encuentre minutos, pero bueno, veremos a ver si consigue progresar. En las últimas horas ha salido una oferta del Leeds United que conoce de primera mano el jugador y Mm, está dispuesto a pagar el coste que vale el futbolista. Así que bueno, veremos cómo es su estancia en el Galatasaray, cómo vuelve por aquí si el equipo turco no hace la opción de compra y también se tendrá que valorar esa opción del Leeds United, que seguro que será bien provechosa para el Girona. Y bueno, veremos cómo termina, ¿no? Y luego otro perfil que más que darle salida, yo le daría como quizá unos partidos de descanso porque no me ha terminado de mm, gustar. Ya no solo en estos últimos partidos, sino un poco desde el año de la Champions y estamos hablando de Iván Martín, ¿no? Al ostras. final vemos pues un Iván Martín que, bueno, parecía la temporada de que nos clasificamos a la Champions, parecía pues un jugador con mucha seguridad en el balón, complicado de quitárselo y al final veíamos, bueno, que estaba situado en la punta y veíamos a un jugador más, diría como más completo, ¿no? Mm, Y al final este año que se ha ido, se ha tenido que retrasar en la base del pivote, pues hemos visto a modo personal un Iván Martín pues quizá más endeble, que parece ser que el hecho de quitarle el balón sea una tarea fácil, ¿no? Parece ser que el hecho de aguantar el balón le pesa como una losa encima y al final pues parece que no está transmitiendo buenas sensaciones el bilbaíno, ¿no? Y ostras. además con la llegada de Witsel y Fran Beltrán, que ya tienes un poco ocupadas estas posiciones, ¿no? Claro. De un centrocampista más posicional y más físico, y luego tienes pues un medio centro pues más creativo, ¿no? Mm, Que te ofrezca esos juegos por línea en la delantera. Y al final pues creo que se le podría dar minutos de descanso, pero bueno, al final es un intocable de Mitchell. Mitchell siempre ha confiado en Iván Martín desde que estábamos en segunda claro. y parece ser que se le dé minutos de descanso, pero bueno, como te he comentado, no está dando el rendimiento que dio en otras temporadas. Sí, yo me acuerdo el año que clasificáis a Champions era una locura, ¿eh?
Me gustaba muchísimo Sí, sí, y... sí. Sí, 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 sí. Pues Y David, te iba a preguntar ya, para ir ya un poco acabando, el tema Stuani. ¿Hasta cuándo Stuani va a seguir siendo tan determinante? Porque no es titular, pero cuando sale del banquillo es que es impresionante. sí, Stuani, vamos, es histórico aquí en el Girona, es como el buen vino, ¿no? Que con el paso de los años pues va siendo mejor. Sí, sí. Y la verdad que es un lujo de tenerlo aquí porque al final es un jugador bueno, que nos ha dado mucho junto a Mitchell. Te diría que los dos jugadores más técnicos más históricos y al final pues se les hizo un mural y todo porque creo que están a la altura de la historia del Girona y al final pues Stuani nos ha dado mucho, ha tenido el premio de la Champions, ha llorado con nosotros en segunda, ha llorado de emoción en Champions y al final es lo bonito del fútbol que tengas como esa historia con un equipo y que tenga pues finales felices, ¿no? También Totalmente. tenemos el caso de Iago Aspas con el Celta, Oyarzábal con la Real Sociedad, o de jugadores extranjeros como Murici y Budimir, Sí. con Mallorca y Osasuna respectivamente, ¿no? También tenemos el caso de Stuani, son historias de la liga muy bonitas, la verdad. Bonitas. Bueno, hablando ya un poco así de la temporada actual y de fútbol, parece ser que Stuani no está teniendo tantos minutos, con la llegada de Bernat, pues se le ha residido de minutos, pero bueno, al final siempre que entra en el campo da lo mejor de él. Lo bueno de Stuani es que siempre aporta garra y ese orgullo gironí que tanto nos representa a todos. Y al final, por ejemplo, el día del Oviedo, partido que íbamos perdiendo 0-2, él y Unagi pues se encargaron de remontar un partido que estaba un poco cuesta arriba, Sí. y luego nos empataron. Pero al final esto también te dice mucho del espíritu del Detrala al salir del banquillo, ¿no? Me hace recordar un poco a Ángel Correa del Atlético de Madrid, así un poco revulsivo de saliendo del banquillo, te marca un gol y luego ya pues permite que el equipo pueda entrar en un partido que vaya perdiendo, ¿no? Y al final pues Totalmente. esto es innegable la lucha que transmite esto. Y además tengo aquí las cifras. 4 goles en 290 minutos, eh. Que parece que no, pero Sí, sigue siendo bastante claro, loco, eh. sí, y al final con los pocos minutos que ha disputado, pues el hecho de haber marcado esas cifras, pues también se le honra mucho, ¿no? El hecho de decir bueno, pues que es un goleador nato, ¿no? Que huele el gol en la área y al final, pues es un lujo tenerlo aquí. Y que por muchos años siga, por supuesto. Sí, hombre, sí. Ojalá se retire en el Girona incluso. Pues David, Esperemos que sí. por mi parte ya está. No sé si quieres comentar alguna cosita más que nos hemos dejado y que sea importante destacar. Bueno, me gustaría comentar una cosa que es un poco así un dato un poco random, Mm. pero yo creo que a los seguidores del Girona que nos vean les va a gustar. De hecho, a mí me gusta y estoy a punto de comprarme la camiseta, que es Oh, el hecho de que estamos invictos con la camiseta amarilla. O sea, ya son ostras. 4 victorias y 5 empates con la segunda equipación, que poco se habla que esta equipación pues nos está dando bastantes Es frutos. el amuleto, ¿no? O sea, que sí, sí, parece ser que a ver si el día del Celta podemos jugar con la amarilla, ¿no? Estos datos son los que más me gustan, ¿eh? Que no salen Sí, en los periódicos, pero ojo, ahí están, ¿eh? pero son importantes de Sí, sí, sí. explicar. Pues David, lo dicho, hasta aquí esta charla. Nos vemos muy prontito. Y vosotros de tercer tiempo que nos estáis viendo, escuchando, recordad que podéis dejar un like para apoyar el proyecto. Que nos vemos muy pronto con un nuevo programa. Así que nada, nos despedimos. Chao, chao. Adiós.